Hola amigos simbolistas, soy Darkrai y hoy estoy muy feliz porque después de mucho tiempo vendiendo humo, finalmente he decidido empezar una serie de vídeos que llevaba años deseando traeros. Siempre quise hablar de esto en profundidad, ya que fue una de mis obsesiones en la adolescencia, y creo que por fin ha llegado el momento. Si ya lleváis un tiempo en internet, y sobre todo si sois fans de la saga Pokémon, posiblemente hayáis escuchado antes sobre el Twitch Plays Pokémon, un fenómeno viral que rompió internet hace más de una década al hacer que miles de personas colaborasen para pasarse la misma partida de Pokémon Rojo a la vez, dando como lugar a la construcción conjunta de uno de los lores más surrealistas, cómicos y épicos de la historia, en el que un fósil se convirtió en el máximo dios y un pájaro en su mesías. Sí, sé que ya hay muchos vídeos sobre el tema, pero por lo que vi en general suelen estar muy resumidos o ignoran ciertos aspectos que yo considero claves para entender al máximo lo que fue esta experiencia. Por eso mi intención es traeros el resumen más completo posible de lo que sucedió, intentando no dejarme absolutamente nada. Además, dado que la mayoría de canales únicamente hablan de la partida de Pokémon Rojo y se quedan ahí, a mí me gustaría en un futuro poder contaros también las historias que se crearon alrededor del resto de juegos que también se jugaron en el Twitch Plays Pokémon, como Pokémon Cristal o Pokémon Esmeralda, las cuales también fueron buenísimas, pero desgraciadamente suelen ser ignoradas. Pero antes de llegar ahí, toca empezar por el principio, así que vamos con el resumen del Twitch Plays Pokémon Rojo. Nos remontamos al 12 de febrero del año 2014, a una época en la que la plataforma morada era muy distinta de cómo es ahora. En ese entonces Twitch era principalmente un lugar para ver a otros jugar videojuegos y no era ni por asomo tan masivo como es hoy, ya que la mayoría de estrellas y celebridades de la élite seguían limitándose exclusivamente a YouTube. Fue en este contexto primitivo de Twitch cuando a un joven australiano, que sigue siendo anónimo hasta el día de hoy, se le ocurrió llevar a cabo un curioso experimento social. Quería descubrir nada más ni nada menos si todo internet podría unirse para completar la misma partida de Pokémon Rojo a la vez, entendiendo por esto conseguir las 8 medallas y derrotar al alto mando. De ese modo, aunque él estaba streameando una partida de Pokémon Rojo en su canal de Twitch, no sería él el que jugase en directo, sino que los propios espectadores serían los jugadores. El funcionamiento de esta novedosa idea era sencillo de entender. Si en el chat del directo se escribían ciertas palabras clave como arriba, abajo, izquierda, derecha, A, B o Start, el juego obedecería dichos comandos, como si se estuviesen pulsando los correspondientes botones de la consola o del emulador. Vamos, que para que el personaje controlable se moviese hacia arriba, alguien tenía que escribir en el chat la palabra arriba o en inglés up. El problema es cuando miles de comandos le llegan al personaje al mismo tiempo, obligándolo a ejecutar todos los movimientos que le han mandado en orden. Viéndolo así, una tarea tan aparentemente sencilla como completar una partida de Pokémon Rojo se convertiría en una completa odisea y en un espectáculo sin igual para cientos de miles de usuarios que a diario entrarían curiosos al directo para ver el caótico progreso, sabiendo que estaban siendo testigos de un hito en la historia de Internet. Empecemos pues con esta gran aventura. Día 1. El inicio de la leyenda. En sus primeras horas, el Twitch Plays Pokémon comenzó muy tímidamente, pasando bastante desapercibido y siendo visto por una media de no más de 30 personas. Precisamente por eso apenas se conserva metraje de este primer día, con lo cual es un poco difícil ilustrar lo que sucedió. Sin embargo, ese mismo día, gracias a los foros de 4chan, Reddit y GBAtemp, el directo empezó a ganar más espectadores. Los primeros jugadores llamaron a su avatar Red, que es el nombre por defecto del protagonista de Pokémon Rojo. Teniendo en cuenta los nombres que les pondrían a otros personajes, debo decir que Red fue afortunado. Tras bautizar al protagonista, la jornada transcurrió con relativa normalidad, siendo lo más destacable la elección del Pokémon inicial, un Charmander que recibió el mote ABBBBBK. ¿Veis lo que os decía de que Red tuvo suerte? Pero bueno, no hay problema porque la comunidad que se estaba empezando a formar en los foros decidió apodar al Charmander cariñosamente como Abby, mucho más fácil de pronunciar. Y aunque en la primera generación no había géneros, al tener ese nombre la comunidad comenzó a decir que Abby era una hembra. A base de puro farmeo, Abby fue capaz de derrotar a Brock por sí sola sin mucho problema, consiguiendo así la primera medalla. Y aunque las primeras Pokéballs habían sido gastadas previamente tirándoselas al Caterpie de un entrenador, horas más tarde consiguieron realizar una captura exitosa en el camino entre Ciudad Plateada y el Monte Moon. Un inocente Pidgey que en ese entonces aún ignoraba los grandiosos planes que el futuro tendría para él. Paralelamente, Abby acabaría evolucionando a Charmeleon también durante esas horas. De ese modo, el primer día terminaría con Red totalmente atascado en el Monte Moon, un día relativamente sencillo comparado con lo que resultaría ser esta locura, pero nadie sabía aún lo que se avecinaba.
Día 2. La elección definitiva. En este segundo día, el canal fue ganando más relevancia, pasando de los menos de 100 espectadores del primer día a llegar a un pico de 1000 personas. En su travesía por el Monte Moon, Red conseguiría 2 objetos destacables, aunque uno acabaría siendo mucho más importante que el otro. El primer objeto fue la piedra lunar, encontrada por el suelo, mientras que el segundo fue el resultado de una elección que marcaría el transcurso de todo. Un hombre le dijo a Red: elige un fósil, yo me quedaré con el otro. A un lado, el fósil Helix, al otro, el fósil Domo. Red eligió al primero, y así la historia fue marcada. Y es que tanto la piedra lunar como el fósil Helix comenzaron a ganar relevancia en la comunidad debido a lo gracioso que era ver cómo, debido a la marea de comandos recibidos, Red intentaba inútilmente usar estos objetos en combate. Como cabría esperar, la piedra lunar terminaría siendo tirada por accidente, igual que la mayoría de objetos, pero el fósil Helix es un objeto que no se puede tirar, de modo que al ser lo único que quedaba en la mochila, era continuamente seleccionado, tanto en combates como fuera de estos. De ese modo, el típico mensaje de "Red, no es el momento de usar esto", se convirtió en el sinónimo de que Red le pedía consejo al fósil antes de realizar cada acción, como si de una deidad se tratase. Esto daría inicio a la creación de centenares de imágenes y de memes alabando al fósil Helix, y de ese modo la historia del Twitch Plays Pokémon comenzaría a consolidar su propia mitología en la que los fósiles son vistos y tratados como dioses. Otros objetos clave, como el futuro Ticket Barco, también tendrían cierta veneración, pero nada a la altura. Ah, y bueno, escuchar el grito de Bulbasaur en la Pokédex también era algo recurrente, pero eso, que el fósil Helix y el elixismo es lo que nos importa. Sea como sea, el Monte Moon seguía siendo un desafío, y cuando parecía que finalmente salían de ahí, resulta que Abby se debilitó por veneno justo antes de poder curarse en el centro Pokémon de Ciudad Celeste, por lo que hubo que rehacer el largo recorrido desde el principio, perdiendo un montón de tiempo en el proceso. Sin embargo, al final, tras mucho esfuerzo, se llegó a dicha ciudad, solo para toparse con que, para sorpresa de nadie, Abby no podía contra el equipo de Misty. Buscando refuerzos, Red consiguió otro aliado para su equipo, un ratata llamado JLVWNNOOOO, lo que la comunidad interpretó como Jay Leno, siendo a partir de entonces representado como el humorista estadounidense llamado así. A esta brillante incorporación se le sumó el hecho de que Pidgey evolucionó en Pidgeotto, pudiendo así ayudar a Abby y logrando que, después de 11 intentos, Misty fuese finalmente derrotada. Tras esto, tocaba hacer la mítica interacción de salvar a Bill para obtener el ticket barco y poder avanzar. Pero ojito con Bill, porque este agradable personaje, que en el mundo Pokémon simplemente es el creador del sistema de almacenamiento, acabaría convirtiéndose en uno de los villanos más odiados y temidos dentro de la historia del Twitch Plays Pokémon. Y es que dicho sistema de almacenamiento, que para un jugador normal es solo una útil herramienta que te permite poder gestionar tus Pokémon y objetos, en esta historia sería vista como el mayor arma posible, la mayor causante de desgracias imaginable. Pero tiempo al tiempo. Lo importante ahora es que el día terminaría con la inclusión en el equipo de un segundo Ratata, que no recibió ningún mote, pero que para bien o para mal acabaría ganándose un nombre por sí mismo. Y es que como le enseñaron el movimiento excavar, comenzaron a llamarle Dig Rat, es decir, rata excavadora. Pero para su desgracia y la de los jugadores, excavar es un movimiento que permite salir de edificios y entornos cerrados en cualquier momento, así que seleccionar el excavar de Digrat por accidente mientras intentaba avanzar en una cueva, por ejemplo, implicaba perder horas de progreso, algo tremendamente molesto. Pero hey, mirad qué adorable que es, yo lo perdono. Día 3. El filo del puerro. El día 3 empezó ya con más de 1000 personas en el chat gracias a la difusión por parte de los foros ya mencionados, 4chan, Reddit y todos esos, lo que se traduce en miles de inputs siendo enviados a Red cada segundo, volviéndolo totalmente loco. De hecho, en los fanarts esto se representa como que el pobre Red estaba algo así como poseído por las incontables voces que le dictaban qué hacer. Llegando a Ciudad Carmín, los jugadores tenían una misión: cortar el arbusto que sirve de entrada al tercer gimnasio y hacerse así con la medalla. Pero antes de eso había que conseguir la MO corte en el SSAN, y también a alguien que fuese digno de aprender dicho movimiento. Así, dos nuevos miembros ingresaron en el equipo, un Drowzee que sería muy importante posteriormente y un Spearow que rápidamente fue intercambiado a un NPC a cambio de su Farfetch, que ya venía con el mote Dux y que sin duda será el indicado para dominar la técnica secreta del corte con su puerro. Se completaba así el primer equipo de Red, con la Charmeleon Abby, el Pidgeotto, los dos Ratatas, Jay Leno y Digrat, el Drowzee y Dux el Farfetch.
Tras muchas horas empleadas en intentar que Dux aprendiese la milenaria técnica del corte y otras tantas intentando inútilmente cortar el árbol con el Fossil Helix y el Ticket Barco, finalmente Dux pudo cumplir su tarea, abriendo así el acceso al tercer gimnasio. Y aquí sucedió algo curioso, ya que si recordáis, en este gimnasio hay que resolver un puzzle muy específico, teniendo que encontrar y pulsar dos interruptores ocultos seguidos, de tal modo que si fallas a la hora de encontrar el segundo, la ubicación de ambos se reinicia de forma aleatoria. Si ya es un puzzle algo difícil para un solo jugador, todos temían que habiendo miles de personas controlando al mismo personaje, fuese extremadamente difícil poder encontrar los interruptores, pero sorpresivamente lo consiguieron a la primera, y del mismo modo también derrotaron a la LT Surge sin mucho problema, consiguiendo así la tercera medalla. Casi como si todo el tiempo perdido intentando acceder al gimnasio hubiese sido devuelto de forma kármica, haciendo que el gimnasio en sí fuese superado rápidamente como compensación. Como curiosidad, en este tercer día de algún modo se reinició la partida, y se empezó otra nombrando a Red como XXX y a Blue como AADF. Esto quedaría como un spin-off simbólico sin completar, ya que pocas horas después el juego sería regresado a donde estaba gracias a un save que había guardado el streamer. Día 4, el día de los obstáculos. Tras sufrir el pequeño susto de la partida reiniciada, era el momento de atravesar la Ruta 9, a la que llegaron a finales del día 3. Una ruta en la que miles de jugadores probarían por primera vez el terror que produce una mente colmena totalmente anárquica y desordenada, porque ahí era donde estaba The Ledge, en español el montículo. Y es que la Ruta 9 está llena de montículos, esos pequeños obstáculos por los que se puede saltar hacia abajo pero luego no se puede subir. Una ruta que como tal exige cierta precisión, pues basta con bajar una única vez para perder todo el recorrido. Pero el Twitch era de todo menos preciso, y en este caso bastaba con que un único graciosillo escribiese el comando abajo para obligar a todos los demás a tener que repetir todo el recorrido de nuevo. Y como todos sabemos, lo que más abunda en internet es gente con ganas de joder. Miles de intentos, miles de fallos, casi 10 horas allí cayendo una y otra vez, solo para que cuando al fin lograron superar los montículos, se encontrasen con otro desafío igual de terrible. Y es que lo siguiente que tocaba era atravesar el túnel Roca, que incluso en una partida normal es de las partes más tediosas y enrevesadas del juego, especialmente si no iluminas el túnel con destello, lo que te obliga a recorrerlo a oscuras. A eso hay que sumarle la falta de coordinación provocada por los miles de comandos llegando al mismo tiempo y la posibilidad constante de seleccionar por accidente el excavar de Digrad, que recordemos, hacía que cualquier avance se reiniciase en tan solo un segundo al teletransportarte inmediatamente a la entrada del túnel. La situación era tan insostenible que la única solución posible fue acabar depositando al pobre Digrad en el PC de Bill, una operación que salió sorpresivamente bien. Debido a tantos problemas, Red pasó una cantidad exagerada de tiempo deambulando por el túnel Roca y enfrentándose a los innumerables Geodudes, Zubats y Machops salvajes que lo habitan. Después de casi una decena de horas, finalmente terminaría el suplicio al conseguir superar el túnel. Eso sí, tanto combate hizo que Pidgeotto acabase evolucionando finalmente a Pidgeot por el camino. Y como se había convertido en el Pokémon más fuerte del equipo, incluso por encima de Ávila Charmeleon, los jugadores comenzaron a proclamarlo como el verdadero Mesías y el único profeta de la palabra del Fossil Helix, que recordemos que a estas alturas ya era visto como todo un dios. Como consecuencia de tanta majestuosidad y fortaleza, la comunidad decidió otorgarle a Pidgeot el nombre de Bird Jesus, un nombre a la altura del elegido del Lord Helix y que representaba a la perfección la noble visión que los jugadores tenían de este pájaro como su salvador en los momentos más difíciles. Una leyenda acababa de nacer, y de ese modo la jornada terminó con Bird Jesus arrasando el gimnasio de Erika y consiguiendo así la cuarta medalla en la primera hora del quinto día. Con un ritmo de prácticamente una medalla diaria, podríamos decir que todo estaba yendo bien, quizás demasiado bien. Día 5. El falso profeta. Tras iniciar el día con la victoria ante Erika en Ciudad Azulona, como os acabo de decir, los jugadores se dieron cuenta de que tarde o temprano necesitarían un Pokémon capaz de aprender Surf para poder continuar la aventura. Como el pobre Digrad había sido depositado en el PC, ahora que tenían un espacio libre, era el momento de conseguir ese Pokémon. Instantáneamente se originó una especie de Civil War entre aquellos que querían obtener a Libby, que se puede conseguir fácilmente en la misma ciudad, para posteriormente evolucionarlo en Vaporeon, y aquellos que preferían el Lapras que te regalan más tarde en Silph S.A.
Es importante aclarar que la mayoría de jugadores querían evitar bajo cualquier concepto acercarse al PC de Bill, pues entre las varias opciones ahí disponibles está también la de liberar a tus Pokémon, perdiéndolos así para siempre. Es decir, que si completaban el equipo con un Pokémon que no pudiese aprender Surf, se verían obligados a ir al PC para depositarlo y hacer hueco para otra captura, una acción que pondría en peligro a todo el equipo, ya que entre la marea de comandos podía seleccionarse por accidente la opción de liberar a alguien. Es cierto que anteriormente habían podido depositar a Digrat sin problemas, pero desde luego el PC era un riesgo que era mejor evitar. Por eso el plan de conseguir a Lapras era algo peligroso, pues hasta poder obtenerlo pasaría bastante tiempo, y por lo tanto las posibilidades de atrapar otra cosa antes de llegar hasta él y acabar completando el equipo con algo inútil que obligase a ir al PC posteriormente eran bastante altas. Como el plan de obtener a Eevee era aparentemente más rápido y sencillo, este acabó imponiéndose y el Twitch se dispuso a realizar la operación, consiguiendo así al preciado Eevee, sobre el que se depositaron todas las esperanzas de poder continuar. El siguiente paso tampoco tenía mucha complicación, pues bastaba con comprar una piedra agua en el centro comercial. Sin embargo, una tarea tan simple como comprar un objeto concreto acabó siendo un desastre absoluto, pues debido al caos de comandos, Red acabó comprando 3 Pokémuñecos y una piedra fuego. Al haber gastado todo el dinero, ya no había la posibilidad de comprar la piedra agua, y por lo tanto adiós a tener un Vaporeon, por lo que Red estaba ahora atascado con un equipo completo en el que nadie podía aprender Surf. Efectivamente, la operación había fracasado, evitar el PC ya no era una opción. Y eso que sí, antes de usar el PC se intentó utilizar la guardería, pero su inaccesibilidad debido a su ubicación entre varias series de montículos hizo imposible que Red pudiese dejar algún Pokémon allí, ya que siempre se caía antes de poder entrar siquiera. Así que, en este fatídico día 5, se aventuraron a ir al PC a depositar a ese Eevee que ya no les servía para nada. Y desgraciadamente no pudieron haber hecho una peor elección. Quizás fueron los trolls, quizás fueron los cientos de comandos por segundo, quizás fue la propia voluntad de Eevee de seguir en el equipo, pero el daño ya estaba hecho, porque el temor del chat acabó cumpliéndose. Lamentablemente, y como se veía venir, 2 de los Pokémon más queridos del equipo cayeron en el proceso, siendo víctimas del vacío eterno del PC. Por un lado, Ávila Charmeleon, que había estado presente en todos los combates desde el principio y la más fiel compañera de Red. Por el otro, Jay Leno, el gracioso primer Ratata y otro de los Pokémon más veteranos. Por si fuese poco, también depositaron al Ticket Barco, al Beerjsus y al mismísimo Fosilelix. Respecto a Eevee, él ni siquiera fue depositado en el PC. Él seguía vivo y presente en el equipo. Él, que había sido elegido como medio para salvar al team, había matado con sus fauces a los más amados de este y dejado a Red completamente indefenso e inutilizado. Él no era un salvador. Él era el falso profeta. Afortunadamente, Beerjsus y el Fosilelix acabarían saliendo del infierno inerte, es decir, del PC, para neutralizar momentáneamente a la bestia que moraba en el equipo. Al ver la tragedia que habían producido al intentar deshacerse de Eevee, los jugadores escaparon del PC como pudieron. Ya que no habían podido depositar al falso profeta, intentarían aprovechar su buen nivel y por lo menos evolucionarlo a Flareon. De este modo, Eevee se cubrió de las llamas del infierno y mostró finalmente su verdadero rostro, el rostro del mal. Si ya las trágicas acciones derivadas de su llegada habían causado decenas de memes y de fanarts representando a Eevee como un ser maligno, traicionero y demoníaco, su evolución a Flareon hizo que esto se multiplicase. Y es que si por su utilidad Pidgeot era el Beerjsus, el Mesías, el profeta del Fosilelix, entonces este satánico Flareon que tanto daño había provocado tenía que ser el anticristo. Y como tal, obviamente había tenido que ser un enviado del máximo oponente del Fosilelix, es decir, el Fosildomo. Sí, a partir de aquí, el Fosildomo sería visto como una especie de Satanás, mientras que Flareon como su mayor siervo, un falso profeta para nosotros, pero un auténtico profeta y seguidor del Lord Domo, cumpliendo a la perfección con su maquiavélico plan para destruir a Lord Helix y a sus seguidores, y parece que lo había logrado. Sin embargo, Red no podía deshacerse de él aún, no podía volver al PC de nuevo y arriesgarse a perder su última esperanza, Beerjsus. Debía seguir adelante con el falso profeta en el equipo, y también con Digrat, que había sido recuperado del PC en medio de la masacre, y no es que fuese maligno, pero vaya si jodía con su excavar. Resumiendo, que ahora llevaba a Beerjsus, a Dux, al falso profeta, a Digrat y a Drowsy.
y aunque al menos ahora había un hueco en el equipo, no tardó en completarse con la captura de un Odish, quedándose de nuevo sin espacio para alguien que aprendiese surf. Este Odish, llamado Cabbage, es decir, repollo debido a las letras de su nombre, fue extrañamente visto con optimismo, como el símbolo de un nuevo renacer en el equipo, y por lo tanto algunos lo llamaban la semilla de la esperanza. Con esperanza o no, era el momento de aventurarse hacia la guarida del Team Rocket. Mientras la feroz batalla entre el bien y el mal ocurría dentro del equipo y el chat caía cada vez más en la desesperación, Red intentaba cruzar sin éxito alguno esta base, que para que recordéis es esa que tiene flechas giratorias que te mueven automáticamente hacia determinados puntos, por lo que superarla exige cierta precisión. Y claro, Digrat también estaba sacando constantemente a Red de dicho lugar, provocando que el avance fuese más que imposible. Día 6, Start 9. Así, el sexto día comenzaba con Red completamente atascado en la guarida Rocket, llamada por los jugadores como el Mr. Giovanni Wildride, mientras el Virgisus combatía a muerte con el satánico falso profeta en el equipo y Digrat seguía sacándolos a todos del edificio una y otra vez. Hubo muchos intentos por avanzar entre las condenadas flechas, pero los más de 100.000 jugadores simultáneos que había en ese entonces simplemente no eran capaces de coordinarse. Ante una situación tan complicada, el dueño del directo decidió intervenir para aportar una solución. Así, el streamer cortó la transmisión momentáneamente para retomarla poco después, ahora habiendo implementado un sistema de votación dentro del juego. Es decir, ahora los jugadores tendrían que decidir cuál sería el siguiente movimiento de Red, de tal modo que el personaje solo obedecería el comando más repetido en un lapso de tiempo de 30 segundos en vez de obedecerlos todos. Aunque era un modo de juego ideal para el progreso, esto causaba que el juego fuese lento, pues Red obedecía una orden y se quedaba quieto hasta que la siguiente orden fuese elegida. Y del mismo modo, no eran pocos los que pensaban que renunciar a la anarquía y el caos le quitaba la gracia al experimento. El resultado fue que muchos jugadores se enfadaron por esta decisión, y como método de protesta comenzaron a organizarse para spamear la orden Start 9, lo que provocaba que el menú se abriese y se cerrase constantemente, pues era como pulsar 9 veces el botón Start, y por lo tanto siguió sin realizarse ningún avance. Debido a la rebelión del Start 9, la anarquía volvió al juego, pero al no lograrse ningún avance tampoco de esta manera, el streamer optó por volver a instaurar la democracia de una forma que contentase a ambos bandos, los que querían avanzar en orden y los que querían disfrutar del caos. Así nació la barra de anarquía y democracia. Básicamente se regresaba al modo de juego original, en el que Red obedece todos los comandos, lo que llamamos modo anarquía. Pero si en algún momento puntual era extremadamente necesario organizarse bien, los jugadores podían optar por entrar en el modo democracia, en el que Red solo obedece el comando más repetido, aunque para ello era necesario que se rellenase alrededor del 80% de la barra, algo que se lograba cuando los jugadores escribían repetidamente la palabra democracy en el chat. Y para regresar al modo anarquía, pues lo mismo, bastaba con que los jugadores escribiesen la palabra anarchy, aunque en este caso solo hacía falta que la barra se llenase hasta la mitad. Como vemos, el modo democracia se había planeado para ocasiones específicas que realmente lo requiriesen, de ahí que fuese más difícil de activar. Desde un punto de vista del lore, este sistema es el que terminó adjudicando los poderes e importancia dentro del mundo del Twitch Plays Pokémon a Lord Helix y a Lord Domo, así como a sus respectivos profetas, Virgisus y Flareon. Así, Lord Helix sería el dios del caos y de la anarquía, el modo preferido por la mayoría de jugadores, mientras que su rival, Lord Domo, sería el dios del orden y de la democracia, debido al disgusto generalizado por este modo. Y porque bueno, era gracioso atribuir todo lo malo al Fósil Domo, que como ya os dije ya era visto como Satanás. Mientras Lord Helix defiende que todo el mundo es libre de divertirse haciendo lo que quiera, Lord Domo desea establecer el control mediante aburridas limitaciones, y por lo tanto busca activamente frenar que Lord Helix y sus seguidores esparzan el caos por el mundo. Y si alguien tiene curiosidad por Aerodactyl, Lord Amber, pues digamos que es el dios del equilibrio entre ambos, que vela porque ninguno destruya el mundo con su increíble poder. Como curiosidad, los poderes de cada dios fósil que aparecería a lo largo de los juegos posteriores siempre acabarían estando relacionados con algún aspecto técnico externo al juego, pero eso ya lo iremos viendo. En fin, retomando donde estábamos, la situación en la mazmorra Rocket era totalmente desesperante. Los jugadores aún no controlaban bien los cambios entre la democracia y la anarquía, por no hablar de la revolución del Start 9 y el odio hacia el falso profeta que se generalizaba a un ritmo alocado. Con el objetivo de depositar a Digrat de nuevo para que dejase de estorbar, los jugadores decidieron librarse también del falso profeta, pues el odio que le tenían era superior al hecho de que era uno de los Pokémon más fuertes que les quedaban. En el proceso podían perder a Virgisus, sí, pero era mejor que estar totalmente atascados. A la hora de la verdad, sí, lograron depositar al falso profeta, pero a Digrat no.
Es más, el otro que fue depositado en el PC junto al peligroso Flareon fue Drowzee. Esto fue considerado como que Drowzee era una especie de guardián espiritual, al que Lord Helix le encomendó la dura misión de retener y custodiar al terrible Flareon, que estaba arrasando con la vida dentro del equipo. En consecuencia, recibió el nombre de The Keeper, o sea, el guardián. Así, Drowzee entraría junto a Flareon al mismísimo infierno para librar una épica batalla que desencadenaría en la derrota del maligno, siendo sellado para siempre y logrando así que The Keeper saliese con vida de aquel lugar cubierto de gloria tras haber ejecutado a la bestia. Vamos, que Flareon fue liberado y Drowzee volvió al equipo. Eso sí, en la comunidad no faltaron quienes comenzaban a blanquear al falso profeta, diciendo que solo era un mártir al cual habían culpado de la muerte de Abby y de Jay Leno, cuando todo era culpa de los jugadores, y en consecuencia había sido asesinado cargando con unos pecados que no había cometido. De esta visión salieron algunos fanarts bien bonitos, y con el tiempo Flareon se convirtió en uno de los personajes más interesantes, grises y complejos del Twitch Plays Pokémon, pudiendo ser visto como una bestia maligna, como un inocente mártir, o como mi visión favorita, la de él como la otra cara de la moneda. Mientras que Virgisus y sus amigos desatan el caos siguiendo los designios de Lord Helix, Flareon simplemente fue un siervo de Lord Domo que cumplió la misión que su dios le encomendó, frenar el avance de ese caos a cualquier costo, aunque eso implicase traicionar a sus compañeros y ser visto como un monstruo por la humanidad. Y esto deriva en cuestiones mitológicas más profundas, pudiendo discutirse quién es el verdadero villano de la historia y si el hecho de que Lord Helix quiera cubrir el mundo de caos es algo bueno o si por el contrario el Lord Domo es el que en realidad busca protegernos con sus estrictas reglas. Pero todo eso se tratará más adelante, ya que aún vamos por el primer juego. Retomando el hilo, Giovanni fue finalmente alcanzado gracias al modo democracia, pero desgraciadamente acabó imponiendo su poderío ante Red. Bueno, todo fue en realidad culpa de un pequeño error del Virgisus, que antes de eliminar a Kangaskhan, al cual solo le quedaba un PS, se dedicó a spamear Remolino. Pero bueno, digamos que el Fossil Helix y sus discípulos actúan de maneras misteriosas. Día 7. Miedo. A principios del séptimo día, tras recorrer la guarida otra vez, ahora sí que se logró derrotar a Giovanni. Pero como no, el condenado Digrat usó excavar otra vez antes de que Red pudiese recoger el Sylph Scope necesario para continuar, así que Red tuvo que repetir la guarida de nuevo para poder obtenerlo, gastándose así el primer tercio del día. Ya con el detector de fantasmas en su poder, Red se dirigió al pueblo Lavanda, donde intentó rescatar al señor Fuji, pero había un pequeño problema. Y es que resulta que Red estaba totalmente indefenso frente a los Gastlys, pues ningún ataque de Virgisus les afectaba a los fantasmas. Y el resto del equipo, que recordemos estaba compuesto por el Repollo, Dux, Digrat y The Keeper, era demasiado débil. Con el objetivo de mejorar la situación, los jugadores se dirigieron a entrenar al túnel Roca, donde atraparon dos Zubats, bautizados como Dashbat y X-Wing por el fandom. Así, Dashbat se unió al equipo completándolo y haciendo que X-Wing, que se llamaba así porque su nombre era únicamente la letra X, se fuese al PC. Cabe destacar que Dashbat se llamó así porque su mote en el juego estaba únicamente compuesto por guiones o dashes, pero luego se le cambió el mote en Pueblo Lavanda para ponerle uno con muchas J's y S's, así que también se le llama Jesse. Y luego le cambiaron el mote otra vez, ¡qué pesadilla! Dashbat o Jesse, llamadlo como queráis, la verdad es que nunca hizo gran cosa, así que da bastante igual. Más tarde se decidió ir a Ciudad Azafrán para enseñarle psíquico a The Keeper y de paso superar el dojo karate, obteniendo así a un Hitmonlee que en el juego obtuvo el nombre CCC. Y eso hizo que el fandom lo llamase ingeniosamente C3KO, en honor al personaje de Star Wars C3PO, dándole algunos fanart chulísimos. Con tanto miedo a los fantasmas, parecía que los jugadores se habían olvidado el temor al PC al creerse protegidos bajo la falsa sensación de seguridad del modo democracia, y decidieron ir a sacar al Hitmonlee. No obstante, como era de esperar, no solo depositaron al Fossil Helix, al Ticket Barco y hasta el Sylph Scope, sino que por supuesto acabaron liberando al Hitmonlee. Y también al otro Zubat, X-Wing. Así, el PC volvía a estar vacío de Pokémon y lleno de sangre. Pero bueno, se recuperó el Fossil Helix y el resto de objetos valiosos, así que hay quienes piensan que C3KO y X-Wing se sacrificaron para salvar a su dios del interior del vacío. Al menos, al final del día, para compensar ese desastre, atraparon a un Gastly, Rick de Gastly, en honor al cantante Rick Astley, que nos ha hecho comernos tantísimos troleos. Día 8. Operación Cazafantasmas. Ya con el amanecer del octavo día, se decidió iniciar la Operación Cazafantasmas,
donde la superación de la Torre Lavanda sería el resultado del trabajo combinado entre el fuerte psíquico de The Keeper y el excavar de Digrat, que por una vez podía resultar útil. Lamentablemente, antes de iniciar nada, The Keeper subió al nivel 24 y olvidó psíquico por golpe cabeza. La operación aún no había empezado y ya parecía ser un fracaso. La única solución posible parecía ser, una vez más, volver al PC y sacar de allí a Rick el Ghastly. Gracias al Helix, esta vez no hubo incidencias y Jesse el Zubat fue depositado sin problemas para hacerle hueco al fantasma. También cabe destacar que previamente Dux había sido depositado pero fue recuperado al instante, así que todo bien. Eso sí, Rick el Ghastly al final no fue tan vital, ya que inesperadamente el avance se lograría gracias al mismísimo Digrat, que una vez más hizo acto de presencia agarrando la pala con su característico movimiento excavar, pero esta vez por fin para ayudar a conseguir un avance en el juego, evolucionando en Raticate y derrotando a todos los fantasmas en la torre Pokémon para así conseguir lo necesario para avanzar. Respecto al momentáneamente inválido Birgisus, lo único relevante que le sucedió fue que su mote fue cambiado a BBBBBJSS. Vamos, que algunos ahora lo llamaban Abba Jesus. Supongo que es bonito que casi tuviese el Jesús escrito. Finalmente, el día acabó con el exorcismo del fantasma de Marowak gracias a Digrat y la obtención de la Pokeflauta. Día 9. Safari. Tras conseguir la Pokeflauta, Red se dirigió a despertar al gordo Snorlax que bloqueaba el camino. Obviamente fue incapaz de atraparlo. Más tarde, en el camino hacia Ciudad Fucsia, Cabbage logró evolucionar a Gloom, lo cual está bastante bien. Poco después, ya en la ciudad, Red consiguió su quinta medalla derrotando a Koga en su segundo intento, gracias a Birgisus y su capacidad para resistir la autodestrucción de Weezing. Eso sí, Birgisus acabaría olvidando su ataque principal, Tornado por movimiento espejo, pero bueno, ya lo decía la Biblia. Haz a los demás exactamente lo que te acaban de hacer, o algo así. De todas maneras, para continuar la aventura, recordemos que necesitaban Surf, y bueno, un Pokémon que pudiese aprenderlo ya que estamos, pero primero había que conseguir el movimiento. Así que Red entró a la zona Safari, que fue algo desafiante debido al contador de pasos que uno puede realizar ahí antes de que te echen. Había rumores de que el streamer había modificado el juego para quitar ese contador, pero no. Así que bueno, tocó usar el modo democracia, siendo esta la vez que más tiempo estuvo activo hasta el momento. Y bueno, entre excursión y excursión a la zona Safari, intentando llegar a la caseta del final, Red se entretuvo atrapando más de una decena de Pokémon. Si las cuentas no me fallan, fueron 5 Nidoran, 4 Venonat, un Nidorino, un Exeggcute, un Paras, un Rhyhorn y un Venomoth. Y de momento el más importante sería el Venomoth, cuyo mote dentro del juego acabó siendo AAATTTVVV, lo que fue interpretado como las siglas de All Terrain Venomoth, es decir, un Venomoth todoterreno. Dios mío, los fanarts, vaya concepto tan curioso. Así, con la intención de hacer sitio en el equipo para el Lapras que recibirían pronto, tanto Digrat como Rick el Ghastly fueron depositados en el PC, pues ya habían cumplido su deber durante la operación Cazafantasmas. Eso sí, a cambio el Venomoth todoterreno entraría en el team, manteniéndose así un hueco. De ese modo, Red abandonaría Ciudad Fucsia con un equipo compuesto por Birgisus, Cabbage el Gloom, The Keeper, Dux y el nuevo Venomoth. Aprovechando el espacio disponible, era el momento perfecto para ir a Silph S.A. en Ciudad Azafrán y conseguir el tan preciado Lapras, aquel que habían despreciado en favor de Eevee días atrás, pero que ahora era su única esperanza. Y aunque a mí Silph S.A. siempre me pareció más difícil que la guarida Rocket, lo cierto es que aquí no hubo tanto atascamiento, llegando a los pisos finales relativamente pronto. De esa forma, Red consiguió al tan preciado Pokémon con el cual hacer surf, el caballero elegido que transportaría a nuestros héroes a través de los mares, el esperado Lapras, que como tuvo de mote la palabra Air, acabó siendo conocido como Air Jordan, y también como el príncipe de Bel Air. Se le suele llamar Air Jordan, pero quedaros también con lo de que es un príncipe. Pese a tantas buenas noticias en un solo día, Red siguió deambulando por Silph S.A. hasta el día siguiente. Día 10. La calma antes de la tormenta. En el 10º día, Red siguió avanzando, derrotando a Giovanni en Silph usando únicamente a Birgisus y obteniendo así la Master Ball. También se consiguió enseñarle Surf y Fuerza a Air Jordan, pudiendo así maximizar su utilidad. Más tarde, Red vencería a Sabrina en su gimnasio tras una épica batalla en la cual el primer Pokémon de Sabrina destruyó a los otros 5 de Red, quedando solo Birgisus para hacer el trabajo. Cabe destacar que por el camino de Keeper casi evoluciona en Hypno, pero los jugadores decidieron evitar su evolución porque esperaban que volviese a aprender Psíquico pronto, ya que Drowzee aprende el movimiento antes que Hypno. Finalmente terminarían el día intentando dejar algún Pokémon en la guardería, cosa que por supuesto no lograron. Como vemos, el día 10, al igual que el 9, fue un día tranquilo de avances y victorias, pero este sería solo una breve ilusión de paz, ya que lo que se aproximaba sería uno de los momentos más sangrientos en la historia de este evento.
Día 11. Bloody Sunday. Ya desde finales del 10º día había surgido una tentadora idea que había acabado encandilando a los jugadores, y es que ya casi estaban a punto de terminar el juego y tocaba afrontar la dura realidad de que el equipo era considerablemente débil. Los Pokémon apenas rondaban el nivel 30 de media, sin contar a Virgisus, claro, que ya estaba por el nivel 60. Era obvio que debían atrapar algo más, algo que salvara al equipo, algo que fuese capaz de luchar codo con codo o ala con Virgisus. Y ahora que contaban con una Master Ball sabían perfectamente a qué objetivo apuntar. Precisamente por eso habían intentado dejar sin éxito un hueco en la guardería a finales del día 10. De ese modo, en el día 11 se decidió dar comienzo a la Operación Trueno Amarillo, es decir, ir a capturar al Pokémon legendario Zapdos, aunque eso significase volver a cruzar la condenada Ruta 9, sí, la de los montículos, arriesgándose también a lanzar por accidente la Master Ball al Pokémon equivocado en cualquier momento. Sin embargo, gracias al modo democracia, esta vez la condenada ruta pudo ser superada en menos tiempo, aunque bueno, de igual manera se gastaron unas cuantas horas ahí. De algún modo, los 60.000 jugadores de ese momento lograron ir a la central de energía, luchar contra Zapdos sin debilitarlo, mantener la Master Ball hasta el momento adecuado, lanzarla y atrapar al legendario Zapdos. Y todo eso en el modo anarquía, de ahí que decidiesen llamarlo Anarquillisus, aprovechando que su mote en el juego era AAJ. También algunos le decían Battery Jesus por eso de ser eléctrico, así que como prefiráis. Todo había ido perfecto, de hecho demasiado perfecto diría yo. Ahora solo quedaba sacarlo del PC. Algo fácil, ¿no? Ahora ya tenían más experiencia y podíamos pensar que ya controlaban bien al PC. Habían depositado varios Pokémon ahí sin problemas, como Jessie el Zubat, Rick el Gastly y Digrat. También tenían el modo democracia por si hiciese falta, así que ¿qué podía salir mal? De ese modo, llegó el momento de sacar a Zapdos del PC. Todos tenían esperanzas, todos querían tener el máximo cuidado para no destruir el equipo, todos querían superar este reto sin tener que llenar de sangre el PC una vez más. Todos menos Destiny. Destiny era un streamer de Twitch que subía directos del videojuego StarCraft y ese día se despertó con ganas de joder. Supongo que le pareció gracioso intentar reventarle la diversión a los demás, así que se puso manos a la obra, planeando una raid para destruirlo todo. De ese modo, Destiny entró en el Twitch Plays Pokémon e inmediatamente secuestró el chat junto a sus fans y a sus bots, forzando la activación del modo democracia para tener el total control de la situación. Su objetivo, liberar al Virgisus y al resto de Pokémon queridos por los jugadores. De algún modo, en un tira y afloja entre la democracia de Destiny y la anarquía de los jugadores normales, Zapdos sí fue sacado del PC, pero a cambio todo el equipo había sido depositado y reemplazado por los débiles Pokémon atrapados en el Safari, además de que un Venonat había sido liberado en el proceso, el primero de muchas víctimas que habría. Esto conmocionó a los jugadores, que querían recuperar al antiguo equipo pero al mismo tiempo temían incrementar las bajas por culpa de Destiny y los suyos. En un esfuerzo por escapar del PC para poder pensar mejor cómo actuar, el nuevo improvisado equipo de solo 4 miembros, Zapdos, Dux, un Rhyhorn y un Nidoran macho, se fue a entrenar al Túnel Roca, donde un Geodude y otro Zubat fueron capturados, completándose así los 6 espacios. Tras haberse calmado un poco la situación, Red decidió volver al PC con el objetivo de recuperar a su querido Virgisus. El modo democracia fue de nuevo activado, pero Virgisus aún no podía ser salvado. Primero debían depositar a alguien del nuevo equipo para hacerle hueco, pero la caja 1 del PC estaba llena. No había otra opción, sí o sí debían liberar a alguien si es que no querían usar la caja 2, que siendo honestos complicaría las cosas aún más. En medio de todo el caos, Destiny reapareció y se hizo de nuevo con la situación. Como ahora los jugadores normales sí que se estaban intentando coordinar en el modo democracia para llevar a cabo las operaciones del PC de la forma más cuidadosa posible, esto hizo que a Destiny se le dificultase controlarlo todo, por lo que el streamer maligno cambió de estrategia. Así, esta vez forzó la activación del modo anarquía, que recordemos es más fácil de activar, para así asegurar el máximo descontrol. Dux y muchos objetos fueron depositados y otros cuantos Pokémon fueron liberados. 3 Venonats, el Exeggcute, el Paras, un Nidoran, uno tras otro iban cayendo, mientras Destiny reía. Después de mucho intento y error, Digrat, Rick el Gastly, Air Jordan y Virgisus regresaron al equipo, pero Zapdos había vuelto al PC. El equipo seguía lleno y rescatar a Zapdos parecía seguir siendo imposible.
Un segundo intento se puso en marcha, pero como era de esperar, también acabó en desgracia. Así, Cabbage el Gloom, quien había sido llamado la semilla de la esperanza, cayó muerto, y con él la desesperación se apoderó de los jugadores. Posteriormente, Digrat y Gastly fueron depositados de nuevo, y a continuación el nuevo Geodude también cayó, y con él Dux el Farfetch, que había estado tanto tiempo en el equipo. El legendario cortador de árboles había muerto también en esta masacre. Pero la tragedia no terminaría ahí, pues después de que otros 2 Nidoran muriesen también, la siguiente víctima de este baño de sangre sería uno de los personajes más importantes de la partida. Y es que aunque nuestro querido Digrat intentó resistirse todo lo que pudo, acabó siendo asesinado también. En esta ocasión ni siquiera acabando pudo salvarse. Entre tanta sangre, Virgisus, el Venomoth todoterreno, Air Jordan, The Keeper, Jesse el Zubat y Rick el Gastly lograron volver al equipo. Pero Zapdos seguía en el PC. Desgraciadamente, todo este intento y la muerte de nuestros amigos parecían haber sido en vano. Adiós, Dux, el mejor cortador de árboles del mundo, que nos acompañaste casi desde el principio. Siempre recordaremos tu manera de destrozar los árboles que nos cortaban el paso, aunque pedírtelo nos llevase más de 6 horas. Adiós, Cabbage, nuestro dulce repollo. Nunca hiciste gran cosa, pero tu sola presencia nos traía esperanza. Eso sí, intentad acordaros de él, pues su existencia será importante de cara al Twitch Blitz Pokémon Esmeralda. Y adiós, Digrat, ese pequeño travieso que siempre tiraba el progreso en las cuevas a la basura al usar excavar en ellas, pero que sin embargo siempre estaba para echar una mano cuando se le necesitaba. Nunca olvidaremos tu forma de excavar, para bien o para mal. Y adiós a los otros 9 Pokémon que nunca tuvieron siquiera la oportunidad de brillar. Oh, caídos en este domingo sangriento, que el Helix os tenga en la gloria. Así, estos 12 mártires dieron sus vidas en nombre de quien creían que sería la luz que traería victorias y milagros durante la aventura, pero tras lo acontecido todos se preguntaban si había valido la pena tantos sacrificios por un solo miembro del equipo que ni siquiera estaba en el equipo, más aún cuando Dax y Cabbage, quienes eran los únicos que poseían corte hasta ese momento, también habían caído, dejando así al equipo sin un movimiento vital. Así, entre llantos y muertes, el domingo sangriento acabaría, pero la aventura tenía que continuar. Día 12, The Chosen Six. Después de los desastres del día anterior y con Zapdos aún en el PC, Red no se atrevía a volver a intentar sacarlo. Con todos los Pokémon que sabían o podían usar corte muertos, la única posibilidad de llegar a Isla Canela era mediante la operación Shoot for the Moon, o Apunta a la Luna. Atravesar el túnel Roca, llegar a Pueblo Lavanda, girar hacia Ciudad Azafrán, subir a Ciudad Celeste, surfear junto a la mazmorra rara, llegar al Monte Moon y desde ahí bajar hasta Pueblo Paleta. Dicho y hecho, la operación comenzó exitosamente, pero muchos jugadores aún querían intentar sacar a Zapdos del PC. Esto causó varios enfrentamientos entre los que querían esperar hasta el final de la operación y los que querían recuperarlo lo antes posible. Obviamente el equipo estaba lleno, así que si querían recuperarlo debían depositar a alguien, pero como ya había quedado bastante claro, ir al PC, depositar a alguien y sacar a Zapdos era demasiado peligroso. Por eso la mejor opción era la guardería, que previamente había sido un lugar inalcanzable por culpa de los montículos, pero que ahora con ayuda del modo democracia quizás ya podía usarse. De ese modo, Rick el Gastly se ofreció voluntario para pasar el resto de su vida en esa casa con el objetivo de hacerle sitio a Zapdos, prometiendo animar al equipo desde la distancia con su magnífica voz. Y con tantos pasos que se dan en el Twitch Blitz Pokémon, se dice que para el final del juego llegó a alcanzar el nivel 50, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que entró al nivel 23. Sin embargo, quien acabó ocupando el hueco de Rick no resultó ser Zapdos, sino el Nidorino de la zona Safari. Su mote era A, que en inglés se lee ¡Ey! Y a alguien se le ocurrió llamarlo Font en honor al personaje de una serie llamada Happy Days que solía decir eso. Forzadísimo, pero inesperadamente caló en la comunidad. Sin embargo, los demócratas no se rindieron, se había sacrificado mucho por conseguir ese puñetero Zapdos y no estaban dispuestos a dejar las cosas así. Y el esfuerzo tendría su recompensa, pues finalmente Zapdos ocupó el lugar de Jesse el Zubat, quien como os dije nunca llegó a hacer nada interesante, pero de algún modo recibió a su manera la bendición del Helix y sobrevivió a todo, incluido a este intercambio de posiciones. ¡Grande Jesse!
Cabe decir que, del mismo modo que había sucedido con Flareon, algunos habían empezado a señalar a Zapdos como otro agente del domo, pero el hecho de que esta vez hubiese un culpable externo al que señalar como causante de la masacre, es decir, Destiny, hizo que la percepción del pájaro eléctrico no fuese tan negativa. Algunos decían que sí, que quizás podía haber sido enviado originalmente por el domo, pero que al ver tanta muerte decidió cambiarse de bando y jurar lealtad al Fossil Helix. Otros que simplemente era una criatura de gran poder que estaba esperando un desafío a la altura. Fuese como fuese, a partir de este momento se convertiría en uno de los mayores ases del equipo, luchando como un igual de Virgisus y ganándose oficialmente el rango de Ángel de Lord Helix. Esto es importante de cara a futuros juegos, pues aquí se establecería por primera vez que cada dios fósil tiene su profeta y su ángel. En el caso de Lord Helix, su profeta es el Virgisus y su ángel Zapdos, el Anarchy Jesus. En el caso de Lord Domo, solo vimos a su profeta, Flareon. Hasta ver a su ángel pasaría mucho tiempo y muchos juegos, así que nos guardamos eso para otro día. De todas maneras, por si el haber obtenido a Zapdos no fuese suficiente gran noticia, en el Monte Moon encontraron una piedra lunar, usándola poco después para evolucionar a Fons en Nidoking, o mejor dicho, King Fons. Sin embargo, no todo podía ser tanta felicidad, y es que en el camino entre Pueblo Paleta e Isla Canela, Red se quedó atascado en una isla con dos pescadores gordos, lo que hizo que este sitio fuese conocido como la Fat Guys Island. De algún modo, tras una hora allí, logró volver al mar. Ya en Isla Canela, los jugadores sabían perfectamente lo que debían hacer. Como todos sabemos, allí está el laboratorio que resucita los fósiles, y para el Twitch, bueno, no podía haber mayor honor que resucitar al Fossil Helix. Sí amigos, se resucitó al fósil y pese a ya conocer los peligros del PC, se atrevieron a ir una vez más, en menos de 24 horas después del Bloody Sunday. El equipo actual ya era muy bueno, e ir al PC era un riesgo tremendo, realmente había muchísimo que perder y relativamente poco que ganar desde un punto de vista táctico, pero a los jugadores no les importaba lo que se perdiese, solo les importaba conseguir a su dios, conseguir al señor del caos, conseguir el poder de la anarquía, conseguir al gran Lord Helix. Y de esa forma, con tal de recibir a semejante deidad, se liberaron 3 Pokémon más. Primero el Rhyhorn del Safari y un rato después otro de los Nidoran y el Zubat que se había atrapado en el túnel Roca. No os preocupéis que Jessie el Zubat se salvó una vez más. Por supuesto, estas muertes fueron interpretadas como consecuencia de que por primera vez el chat no contaba con el Fossil Helix, ya que ya no había un fósil como tal, así que estaban desprotegidos. Pero tranquilos que estas serían las últimas muertes, porque a partir de ahora, el legendario Lord Helix estaría físicamente presente para bendecir a Red en todo momento. El espacio que ocuparía Lord Helix en el equipo no fue otro que el del legendario The Keeper, que había mostrado su valía al sellar al falso profeta para siempre. Así, Lord Helix le encargó a este fiel siervo una última misión a su altura, velar el PC por siempre, pues ya nunca más sería necesario volver allí. De ese modo, The Keeper se quedó a cargo de proteger a los únicos 3 Pokémon que quedaban en el PC, Jessie el Zubat, el último Nidoran y el último Venonat. Me dan un poco de pena el Nidoran y el Venonat, había muchos ejemplares de ambas especies y al final solo quedaron ellos dos como últimos supervivientes. Supongo que al menos podemos ver a King Fons y al Venomoth todoterreno como una buena representación de estas familias. Por supuesto, los jugadores lloraban por tener que separarse de The Keeper, pero sus llantos eran calmados por la presencia de su dios, que al fin había abandonado su forma de fósil para ayudar al equipo. Así, Red había finalmente conseguido a su equipo definitivo, que recibió el nombre de The Chosen Six, o los 6 elegidos en español. Un equipo majestuosamente compuesto por un dios, Lord Helix, por su profeta, Virgisus, por su ángel, Anarchy Jesus, por un rey, King Font, por un príncipe, Air Jordan, y por un Venomoth todoterreno. Con semejante alineación, el siguiente paso era conseguir la 7ª medalla. No obstante, el gimnasio estaba bloqueado y la única forma de entrar era con la llave oculta en la mansión Pokémon, llena de Pokémon capaces de quemar y envenenar. La presencia de estos ataques de estado provocó que Red tuviese que internarse en la mansión varias veces, pues su equipo siempre acababa sucumbiendo al veneno. Eso sí, la primera batalla de Lord Helix fue un rotundo éxito, aniquilando a un Koffing como Dios manda, o como el Helix manda, mejor dicho. Paralelamente, cierto usuario troll comenzó a spamear en el chat la frase "Guys, we need to beat Misty", o en español, "Chicos, debemos derrotar a Misty", causando confusión en los nuevos jugadores ya que Misty llevaba como 10 días derrotada. Esta tontería se volvió uno de los memes más famosos del Twitch Blitz Pokémon y siempre se spamea cada vez que Misty aparece en un juego. De todas formas, lo gracioso de este día sucedió cuando Red, al derrotar a un ladrón que moraba por allí, provocó un extraño glitch. Como ya sabéis, cuando derrotamos a un entrenador, este se queda quieto en su sitio para siempre, o al menos así era en la primera generación.
Pues este entrenador, el ladrón Simón, se quedó quieto en la única salida. La única forma de escapar era dejar que todo el equipo fuese debilitado por los Pokémon salvajes del lugar, que estaban al nivel 30. Teniendo en cuenta que Virgisus y Zapdos estaban al 60-70 y que los demás estaban en torno al 20 y el 40, este fue un proceso largo, tedioso y aburrido. Lo cual no hubiera sido así si en el equipo hubiese estado el difunto Digrad. Sí, su ataque excavar, que tanto progreso había echado a perder en anteriores ocasiones, aquí sería una importante baza que habría ahorrado unas cuantas horas de sufrimiento. Sin embargo, él ya no estaba. Pero bueno, aquí no importa lo que se tarde en conseguir algo, lo único que importa es conseguir ese algo. Día 13, Giovanni, vamos a por ti. Tras lograr escapar de la mansión, se inició la operación Tabla de Surf, que consistía en enseñarle surf a Lord Helix y a King Font con el objetivo de derrotar fácilmente a Blaine. Después de un par de intentos más en la mansión, la llave fue conseguida y Blaine barrido ante el poder de Zapdos, así que el surf tampoco fue tan necesario. Tras esto, era el momento de volver a casa y derrotar a un conocido enemigo. En el camino de vuelta desde Isla Canela, Red se volvió a quedar atrapado en Fat Guy Island. También había gente que quería usar el PC de la casa de Red para sacar unas MTs y enseñárselas al equipo, aprovechando que desde ese PC en concreto no se pueden liberar Pokémon. Todo esto hizo que llegar a Ciudad Verde llevase sus horas, pero se llegó. Ahora sí, era el momento de derrotar a Giovanni por última vez, causante de tanto dolor y sufrimiento en el Twitch, tanto que algunos pensaban que podía estar relacionado con el domo. Recapitulemos, su organización ocupa la maldita mazmorra de las flechas giratorias, invadió la Torre Lavanda, llena de Gastly's inmunes al Virgisus, e intentó poseer Silphesea, que ya de por sí es una molestia también. Y no contento con todo eso, este jefe del mal acabó demostrando ser un poderoso oponente hasta el mismísimo final, ya que su gimnasio está detrás de un montículo. Día 14, el montículo definitivo. Como podéis imaginar, Red estuvo horas saltando una y otra vez, tanto que ni siquiera pudo entrar en el gimnasio hasta que comenzó el día 14 con la ayuda de la democracia. Pero claro, teniendo en cuenta que este gimnasio también tiene las flechas giratorias de la mazmorra Rocket y que los entrenadores allí presentes eran especializados en tipos tierra y roca, siendo los dos mejores Pokémon de Red voladores, pues esto llevó literalmente medio día. Además de que en repetidas ocasiones, tras derrotar a un entrenador, a Red se le daba por salir del gimnasio y tirarse por el maldito montículo, teniendo que gastarse un montón de tiempo en volver a entrar. Pero bueno, ya dijimos que el Helix actúa de maneras misteriosas. Eso sí, el final del combate contra Giovanni fue bastante intenso, con Virgisus tanqueando a Rhyhorn pese a estar gravemente herido, forzándolo a fallar al haberle bajado la precisión con ataque arena y reventándolo mediante ataques rápidos. Poco después, el equipo también vencería al rival Blue con facilidad. Y ahora que lo pienso, la verdad es que no os he hablado mucho de Blue, pues lo más destacable de él es que también tenía un Pidgeot y a algunos les hacía gracia llamarlo Vir Judas, pero sin más. En fin, con las 8 medallas obtenidas, la recta final del juego acababa de comenzar. Día 15. Últimos preparativos. Así, Red y su equipo final se dirigieron a su último obstáculo antes de la liga, la calle Victoria, custodiada por el Montículo forma final. Sí, ya sé que usé un nombre parecido para designar al montículo de la entrada del octavo gimnasio, pero esta serie de montículos presentes en la Ruta 22 también merecen mención. No obstante, se decidió que antes de enfrentarse a eso, lo mejor era entrenar al equipo un poco más, y por eso los jugadores se dirigieron a la mansión de Isla Canela de nuevo. Allí, Lord Helix hizo el amago de evolucionar mientras la partida estaba en modo democracia, pero sus seguidores rápidamente pulsaron B para evitarlo. El dios de la anarquía no merecía la deshonra de evolucionar en el modo democracia. Paralelamente, algunos sectores se planteaban destrozar el equipo final con el objetivo de recuperar a Rick el Gastly, pero afortunadamente eso no llevó a nada. Tras un poco más de entrenamiento, Red se dirigió ahora sí a la calle Victoria, superando sorpresivamente el montículo forma final al segundo intento, de tal modo que los distintos guardias comprobaron con satisfacción y orgullo que el joven había obtenido las 8 medallas y le permitieron el acceso a la calle Victoria. No obstante, fue inmediatamente derrotado al llegar a la cueva, por lo que se teletransportó de nuevo a Isla Canela. Y aprovechando la parada para ir otra vez a la mansión, el todopoderoso Lord Helix alcanzó ahora sí su forma verdadera, Omastar, y esta vez en modo anarquía, como debe ser, lo que hizo que la moral de los jugadores aumentase. Ya de vuelta en Pueblo Paleta, parada en Fat Guys Island incluida, Red curó a sus Pokémon junto a su milagrosa mamá, y ya puestos depositó todos los objetos en su PC. Después de todo, daba igual, su querido Lord Helix ya estaba a su lado, así que no necesitaba nada más. Día 16, el Matadragones.
En un segundo intento en la calle Victoria, los puzzles con las rocas fueron resueltos en modo democracia, pero lo importante fue que gracias a su correspondiente MT, Virgisus aprendió ataque aéreo, cuyo nombre en japonés se puede traducir como pájaro dios, lo cual es muy adecuado. Tristemente, el equipo volvió a ser debilitado y Red enviado de nuevo a Isla Canela. Ya otra vez en Pueblo Paleta, hace falta mencionar la visita en Fat Guy Island. Red recuperó todos sus objetos, y gracias a la recién recuperada MO, King Fonz aprendió fuerza, haciéndolo ahora un poderoso miembro del equipo. Eso sí, poco después prácticamente todos los objetos volvieron a ser depositados, ya os dije que Red ya no los necesitaba. Así, durante este 16º día, los anarquistas y los demócratas unieron sus fuerzas, con los segundos resolviendo los puzzles de calle Victoria, y los primeros, bueno, haciendo lo que los anárquicos hacen, perder el tiempo. Así, los problemas iban solucionándose uno tras otro, al igual que los entrenadores de la mazmorra iban cayendo. En los últimos momentos, todo el equipo de Red estaba debilitado, todos salvo King Fonz. Pero si quería salir de allí de una vez por todas, aún debía derrotar a un último entrenador, tipo psíquico, la debilidad del rey. Milagrosamente, King Fonz no solo sobrevivió a todos, sino que mató a los 4 Pokémon enemigos mediante golpes críticos de fuerza. Con esta hazaña, la calle Victoria había sido superada y Red había llegado a la liga. Así, tras 16 días, 8 medallas y decenas de amigos perdidos por el camino, era finalmente la hora de terminar esta locura. Red tomó aliento y entró. Ya no había vuelta atrás. Lorelei, la gélida primera alto mando, lo esperaba impaciente. El combate estaba a punto de comenzar. Tristemente, el equipo de Red, compuesto por Virgisus, nivel 65, Lord Helix, nivel 43, Anarchy Jesus, nivel 67, Air Jordan, nivel 27, el Venomo todoterreno, nivel 36 y King Fonz, nivel 49, no fue capaz de afrontar tanto epiquismo y sucumbió ante el Lapras de Lorelei. Sin embargo, Red no se iba a rendir. Segundo intento, esta vez Zapdos tuvo una mejor actuación y logró derrotar a casi todo el equipo de Lorelei, pero Lapras volvió a hacer de las suyas, obligando de nuevo a Red a volver a empezar. A la tercera va la vencida y Lorelei acabó derrotada ante la magnitud del poder del Anarchy Jesus. El mismo destino sufrió Bruno, que demostró ser más sencillo que su predecesora al ser rápidamente barrido entre Lord Helix y King Fonz, aunque el Venomoth todoterreno y Air Jordan se debilitaron en el encuentro. Lamentablemente, la fantasmagórica Agatha sí daba la talla para su puesto y obligó a Red a volver a empezar. Eso sí, no tuvo tanta suerte la segunda vez que Red llegó hasta ella, siendo destrozada por el poder de Zapdos. Era el turno del Maestro Dragón, ese que se creó un monoteam habiendo solo 3 Pokémon de ese tipo en ese momento. Sí, el increíble, poderoso y cañero Lance, o eso era lo que se pensaba de él hasta que sucedió lo siguiente. Veamos, Zapdos estaba muy dañado y obviamente los dragones de Lance pudieron con él. Para desgracia de Red, en ese momento su único Pokémon restante era el cariñosamente inútil All Terrain Venomoth, un Venomoth nivel 36 que no brillaba precisamente por su poder. Su enemigo, un Dragonite nivel 62. Las predicciones eran obvias, con un set de movimientos conformado por chupavidas, polvo veneno, anulación y paralizador, era imaginable una derrota rápida y aplastante para el pobre todoterreno. ¡Pero no! La bendición del Helix era verdadera, y la magia del Twitch Blitz Pokémon capaz de provocar todo tipo de sucesos infinita. Y es que resulta que la inteligencia artificial de la primera generación de Pokémon está programada para que los enemigos siempre elijan movimientos de tipos efectivos, y por eso sucedió lo siguiente. Venomoth es tipo veneno, tipo débil al psíquico, y ese Dragonite tenía 2 ataques psíquicos, barrera y agilidad, por lo que según su programación interpretó que spameando esos 2 ataques derrotaría a Venomoth. No obstante, esos 2 ataques son inofensivos, ya que se centran en subir características, por lo que el spam de estos movimientos hizo que el pequeño insecto pudiese envenenar al poderoso dragón y debilitarlo turno a turno, en una mezcla de terrible sufrimiento y humillación, lo que le provocó una patética derrota a Lance que jamás sería olvidada por todos los presentes. Así, Venomoth abandonó su mote de All Terrain Venomoth para convertirse en el Dragon Slayer, en el Matadragones, un nombre que resonaría en la eternidad y que supondría el inicio de una larga rivalidad entre los Venomoths y los Dragonites en juegos posteriores, pero tiempo al tiempo. Eso sí, teniendo solo a Venomoth vivo en el equipo, pues obviamente el inmediato combate contra Blue fue una completa derrota, pero ignoremos eso en favor del epiquismo. Aunque le hubiese gustado dar más batalla, Red sabía lo que había y recogió con honor a su querido Venomoth del suelo, prometiéndole a Blue volver con todo lo que tenía.
Día 17, el gran final. Tras haber derrotado fácilmente a Red, el campeón Blue estaba tranquilo. Después de todo, ¿qué posibilidades de arrebatarle el título tenía el loco de su vecino, que apenas podía moverse sin chocar contra una pared? Su título, que tanto esfuerzo y dedicación le había costado conseguir. Siquiera imaginar la posibilidad de él perdiendo contra Red era una tontería, o eso pensaba Blue. Pero en el fondo, sabía que su amigo tenía algo especial, algo a lo que Blue temía. Mientras, Red seguía intentando llegar de nuevo hasta él, siendo derrotado en numerosas ocasiones por el alto mando. Sin embargo, era obvio que el equipo experimentaba una significante mejoría. Los jugadores ideaban estrategias y al mismo tiempo los Pokémon iban subiendo de nivel. Cada derrota contaba y cada paso dado hacia atrás eran 2 hacia la victoria. Así, mientras Red se esforzaba por llegar a lo más alto, Blue solo disfrutaba de la gloria de ser el campeón, y ahí radicó su error. Durante unos minutos, el servidor de Twitch se cayó. Esto fue interpretado como el momento de meditación final de Red, que posteriormente curó a su equipo unas cuantas veces, habló con los dependientes de la Liga Pokémon, guardó la partida, salió a tomar el aire y se preparó para los siguientes asaltos. Más derrotas siguieron, casi todas contra Agatha. El modo democracia fue invocado, pero solo para poner a Zapdos de líder del equipo y asegurar así el poder barrer a Lorelei. Efectivamente, este plan funcionó con éxito, y así, en cierto intento, Lorelei fue derrotada sin que el equipo sufriese ni un solo rasguño. Era la oportunidad de ganar. Bruno probó la derrota por parte de una brillante actuación de King Fonz, quien usó su Surf para derrotar a Onix y a Hitmonchan y dañar seriamente a Hitmonlee, siendo este derrotado por Zapdos. El combate finalizó con el glorioso esfuerzo de Lord Helix, que debilitó a otro Onix y se sacrificó para llevarse consigo a Machamp. 2 altomandos derrotados y 5 Pokémon en el equipo. Definitivamente esta era la oportunidad. La abuela endemoniada Agatha era temida por sus anteriores experiencias frente a ella, pero milagrosamente Zapdos acabó con sus espectros uno tras otro a base de rayos y picotazos. La anciana había sido humillada y aún quedaban 5 Pokémon para Lance. Zapdos continuaba valiéndose del aprecio de los jugadores y siendo redimido por toda la sangre derramada por él durante el Domingo Sangriento. Así, el Ángel de la Anarquía siguió haciendo su trabajo, acabando con Gyarados, con algunos Dragonair e incluso con el Aerodáctil de Lance, que por cierto seguramente solo fuese una imitación de Lord Amber. El Dragon Slayer volvió a ser enviado otra vez para luchar frente a un Dragonite, pero probablemente para no causarle a Lance un suicidio por depresión fue sustituido por Virgisus y más tarde por Air Jordan, quien fue aniquilado por un hiperrayo. Algo normal, pues el trabajo del príncipe siempre fue transportar al equipo, no luchar. Él ya se había ganado su puesto en la gloria. De igual manera, Zapdos volvió al terreno y acabó con los dragones que quedaban. Así, en el 22º intento por superar la Liga Pokémon, las plegarias parecían haber sido escuchadas. Y de ese modo empezaría el duelo que determinaría la historia de los eventos de videojuegos transmitidos en vivo. El alto mando había sido derrotado, Red volvía a reunirse con Blue, y esta vez totalmente en serio. Blue no podía creérselo, pero ¿qué remedio tenía? Sin gastar tiempo, el combate comenzó. Era el momento del desafío final de aquel macroevento que juntó a cientos de miles de personas alrededor del mundo para presenciar una partida tan legendaria como épica. Blue sería la última muralla por atravesar. Iniciando el combate, Zapdos derrotó con facilidad al Bird Judas de Blue y a su Alakazam también mediante sus truenos, cosa que no pudo hacer con Raidon, quien en su lugar sería derrotado con el Surf de King Fonz. El Anarquigisus retornó solo para freír a Arcanine e inmediatamente después le dio el relevo a Virgisus, que hizo su aparición estelar para enfrentar a Exeggutor. Aunque debido al cruce de ataques estuvo al borde de perder, la velocidad y destreza del Mesías le darían la victoria en este duelo gracias a su invencible ataque Pájaro Dios. Está claro que el trabajo combinado del ángel y del profeta de Lord Helix era una locura. Por su parte, Blue estaba sudando, el idiota de su vecino estaba llevándole la ventaja y solo Blastoise quedaba como su última salvación. Pero no había de qué preocuparse, su temible ventisca sepultaría a ese molesto Zapdos entre la más gélida de las nieves. Sin embargo, no contó con el último acto de picardía de Virgisus, quien antes de morir por nuestros pecados bajo la nieve de Blastoise, sacrificó su último movimiento para usar Ataque Arena, y limitar así la precisión de las siguientes ventiscas que pudiesen darle problemas a Zapdos. Posteriormente, King Fonz y el Dragon Slayer debilitaron como pudieron a Blastoise antes de caer. Así, Blue había equilibrado las cosas. A él le quedaba Blastoise y a Red le quedaba Zapdos. El camino a seguir para el campeón era obvio, y como tal hizo su último movimiento, Ventisca.
Una ventisca que falló. El legado de Vir-Jesus había funcionado, y ahora era el momento de contraatacar. Red había sufrido decenas de derrotas contra el alto mando, y una derrota contra el campeón, pero eso ahora daba igual, porque este era el intento definitivo. Las voces dentro de la cabeza de Red se unían en una sola. Las almas de todos los jugadores estaban llenas de anarquía. Todo el Twitch Plays Pokémon era uno solo. Ambos oponentes, Red y Blue, lucharon con destreza hasta quedar exhaustos. El campeón ya había jugado su última carta. Era el turno de Red. Era el turno de los miles de jugadores que habían recorrido esta aventura. Era nuestro turno. Entonces solo se escuchó una voz. Una única voz. La voz que le dio a Red el último comando. Ordenarle a Zapdos usar rayo. Pues solo un segundo, pero un segundo que quedará grabado por siempre en todos los que aquel día estuvieron presentes. Lo que pasó después fue algo histórico, un momento de completo shock que paralizaría al chat durante unos segundos, algo que nunca había ocurrido durante tantos días ininterrumpidos de evento. Después de 16 días, 7 horas, 45 minutos y 24 segundos, Red al fin se había convertido en el campeón de la Liga Pokémon. Al fin, Vir-Jesus había expandido la palabra de Lord Helix. Al fin, Lord Helix había traído anarquía al mundo. Al fin, Zapdos había vengado a los caídos. Al fin, Red se había librado de las voces que lo atormentaban. Al fin, éramos campeones. De ese modo, la partida fue completada y el experimento superado con un éxito arrasador. Con una media de más de 80.000 espectadores diarios, de los cuales se estima que alrededor del 10% participaba activamente, el pico de espectadores simultáneos fue de más de 120.000 durante el séptimo día. Además de haber recibido en total 55 millones de visitas, se calcula que alrededor de 1.165.140 personas participaron en el evento y escribieron al menos una vez en el chat, lo que hizo que en el E3 de 2014 el Twitch Plays Pokémon recibiese el récord Guinness por la mayor cantidad de participantes en un videojuego en línea de un solo jugador. Por todo esto, el Twitch Plays Pokémon llegó incluso a ser usado de referencia por la propia Twitch como empresa para demostrar el potencial que la plataforma tenía a la hora de ofrecer interactividad al público. También grandes medios de comunicación como The Guardian, la CNN, Mashable, entre otros, llegaron a cubrir el fenómeno en algún punto de la transmisión. Siendo un fenómeno tan masivo, hay quien piensa que la existencia de este evento fue de gran ayuda para potenciar a la plataforma Twitch, haciendo que muchas personas la conociesen cuando aún no era tan grande como lo es a día de hoy. De hecho, yo mismo conocí Twitch por esto, si os soy sincero. Sin embargo, la historia del Twitch Plays Pokémon estaba lejos de concluir, pues rápidamente se anunció el inicio de Twitch Plays Pokémon Cristal, y yo con gusto os contaré lo que pasó ahí en las siguientes entregas si noto que este vídeo recibe el apoyo suficiente. Por eso, si os ha gustado el vídeo, os agradecería que le dieseis like, que lo comentaseis, que lo compartieseis y sobre todo que os suscribieseis. Sin más que añadir, hasta la próxima.